Shalom y bienvenidos de vuelta a Israel con Aline. El tema de hoy es el Templo de Jerusalén y por eso vinimos al Instituto del Templo. Vamos a hablar un poco del primer y segundo templo de Jerusalén, pero vamos a conocer los utensilios que se hicieron para el tercer templo de Jerusalén y ese será el enfoque del día de hoy. Entonces, si están preparados, comencemos. Bienvenidos al Instituto del Templo. Este lugar fue fundado en 1984 por el rabino Israel Ariel. Y la idea del lugar es estudiar y también enseñar sobre el primer y segundo templo de Jerusalén. Pero también quieren prepararse para la construcción del tercer templo de Jerusalén. Pero antes de hablar del tercer templo, hablemos del primero y del segundo. El primer templo fue construido hace 3000 años sobre el monte Moriah por el rey Salomón. Y las instrucciones para la construcción del templo están en la Torá, en la Biblia. Desde los materiales de construcción del templo, su tamaño, qué utensilios debían ser colocados en el templo, las ropas del sacerdote, están todo muy bien detallado. Y por eso, gracias a la Biblia y también a la arqueología, podemos entender cómo funcionaba y cómo se parecía el templo. Este templo hermoso y colosal será destruido por los babilonios y 70 años después será reconstruido por los judíos cuando regresen del exilio de Babilonia. El templo más tarde será reformado por el rey Herodes, pero será destruido por segunda y última vez en el año 70 por los romanos. Y desde entonces, el pueblo de Israel vive sin templo y fue un cambio gigantesco. El templo era el corazón del pueblo de Israel. Y por eso que podemos estar en este lugar es conectarnos con la historia del pueblo de Israel y también, de cierta manera, con su futuro. El instituto es gigantesco y hay muchas cosas de las que podemos hablar aquí dentro. Pero hoy quiero mostrarles algunos de los utensilios que prepararon para el tercer templo de Jerusalén y comenzando creo por uno de mis favoritos. Vengan conmigo a ver las ropas de los sacerdotes. Vamos allá. El pueblo de Israel se divide en 12 tribus y cada tribu es diferente de la otra. Pero había una tribu que era muy diferente de todas las demás, que es la tribu de Levi. Era tan diferente que en la época en que se dividen las tierras de Israel, entre ellas, Levi no recibió ningún pedazo de tierra y sí, Dios va a ser su herencia. Ellos van a ser sacerdotes y las personas que se encargan de las obras de Dios. Ahora, dentro de la tribu de Levi, había una familia que se llama la familia de Cohen. El primer Cohen de todos es Aarón, el hermano de Moisés. Y ellos van a ser los sacerdotes del templo. Y por eso, ellos tenían algunas cosas diferentes. Entre ellas vamos a ver aquí la ropa de los Cohen. Pero, ¿qué tiene de diferente esta hermosa ropa? Recordamos el versículo de Deuteronomio 22:11, donde está escrito: no uses ropa de lana y lino, mezclados en el mismo tejido. Esta es una regla para todo el pueblo de Israel. Con la excepción de quienes eran sacerdotes en el templo, ellos sí tenían ropa que mezclaba lana y lino. La ropa blanca que estamos viendo del sacerdote está toda hecha de lana. Y la parte roja bordada en el cinturón es de lino. Y ahora quiero abrir con ustedes la ropa del sumo sacerdote, gente. Esta ropa es el lujo. Para que tengan una idea, esta ropa aquí, para que se desarrolle, costó más de 500,000 shekel. Que gente, son más de 800,000 reales. ¿Pero por qué es tan cara? Debido a los materiales con los que se hacían sus ropas. Está muy bien explicado en el libro de Éxodo, capítulos 28 y 29. Y vamos a ver ahora algunas partes de esta ropa, comenzando por el pectoral.
Podemos ver que hay 12 piedras. Cada una de estas piedras representa una de las tribus de Israel, y ya que estas piedras son todas preciosas o semipreciosas, esto ya aumenta el costo de la ropa. Además, la base dorada que estamos viendo está realmente hecha de oro, y en las piedras también podemos ver escrito en hebreo el nombre de cada una de las tribus. Y mirando de cerca los detalles del pectoral, que en hebreo llamamos roshan, podemos ver que las cadenas, cuerdas y también los anillos están hechos de oro. Además, en el propio pectoral, entre los hilos de colores, hay hilos muy finos de oro que hacen que la ropa brille un poco. Y también parte de las ropas del sacerdote, incluso están bordadas en oro, como en esta otra parte que estamos viendo aquí ahora. Y aquí, en la punta de la ropa, vemos que hay campanas, pueden escucharlas. Y estas campanas son tradicionales de la ropa del sumo sacerdote. Y algo que me parece increíble es que una de estas campanas fue encontrada en las excavaciones arqueológicas de la ciudad de David. La última pieza del sumo sacerdote de la que vamos a hablar es su corona, como está escrito en Éxodo 28, 36 y 37. También harás una lámina de oro puro y en ella grabarás a la manera de los sellos grabados. Santidad al Señor, y la atarás con un cordón de hilo azul, de manera que esté en la mitra, en la parte frontal de la mitra estará. Es decir, esta placa de oro con escritos en hebreo está atada sobre la mitra, que es el turbante del sumo sacerdote. Y otra cosa que tenemos aquí es la hatzrotza, que es la trompeta. Estas trompetas eran utilizadas por los levitas. Y como ustedes saben, o al menos los que han visto algunos de los otros videos aquí en el canal, la familia, por mi lado materno, sí eran Cohen, y eso significa que también son de la tribu de Levi, así que me invitaron aquí también a tocarla. Está hecha de plata pura, y es tocada por los levitas en el templo en el momento en que se hacen sacrificios, y en otros momentos festivos, así que vamos, es pesado. Bueno, quien sabe tocar bien, el sonido sale un poco más agradable en el momento en el templo de Jerusalén. Cientos de levitas con instrumentos musicales, con las arpas, con los violines, que no son iguales a los violines de hoy en día con las trompetas, quiero decir, es un momento muy emocionante y también acompañado por estos instrumentos musicales. Aquí a nuestro lado vemos el altar del incienso. El uso del incienso es un trabajo fundamental del templo, por eso tenía muchos y muchos detalles. Estaba hecho el altar en sí, y este también, gente, está hecho según las instrucciones bíblicas. El altar en sí es de madera, de cedro, cubierto de oro. Ahora, cuando van a reconstruir los utensilios, hay un problema. ¿Qué técnica vas a usar? Ellos tomaron, y según excavaciones arqueológicas que se hicieron en Egipto, según hallazgos de las pirámides, entendieron qué técnicas los egipcios también usaban en esa época, y por eso lo hicieron basándose en esas mismas técnicas. Entonces es de madera, cubierto de oro. En el templo 2 veces al día se encendía el incienso. Y el incienso es una mezcla de 11 especies diferentes. Podemos ver aquí esta mezcla que es de 10. ¿Por qué de 10 y no de 11? Porque no podemos recrear esta mezcla que no sea para el templo en sí. Entonces tienen aquí potes con las 11 especies, pero cuando las mezclan solo hacen hasta 10. Y vaya, gente, no tienen idea de lo delicioso que huele. Es bastante diferente a lo que estamos acostumbrados, pero realmente muy bueno. Y entonces no está en pedacitos, no se pondría aquí, se golpea y se hace un polvo. El incienso era un polvo colocado encima de las brasas y quemaba y perfumaba el templo de Jerusalén. Y el arte de hacer este incienso, hacerlo de la manera correcta, era el trabajo de una familia específica, la familia de Aftinaz.
Encender el incienso era un honor enorme y todos los sacerdotes querían hacerlo. Y por eso, para hacer de una manera justa, se hacía un sorteo entre los sacerdotes y así se decidía quién iba a ser el que encendía el altar del incienso ese mismo día. Aquí estamos viendo un utensilio un poco diferente en el templo. Esto aquí es la mesa de panes. Sabemos que dentro del templo había al menos una, pero podría haber más. Aquí en el instituto del templo solo recrearon una, que es la que vemos aquí al lado. Aquí, todos los sábados, en el Shabbat, se colocaban 12 panes. ¿Por qué 12? Por las 12 tribus de Israel. Los panes permanecían aquí sobre la mesa durante toda una semana. Y el siguiente Shabbat, el siguiente sábado, se traían nuevos panes, y estos panes se distribuían entre los sacerdotes y ellos podían comer, claro, cuantas más mesas, más panes. Cada uno podía tomar un pedazo más grande. Si había menos mesas, un pedazo más pequeño. Esta sala de exposición muestra el centro del templo de Jerusalén, la parte interna más importante. Aquí estaba el altar del incienso, la mesa de panes. También, gente, detrás de mí, el Santo de los Santos, del cual vamos a hablar en un momentito. Pero lo que tampoco podía faltar en la parte central del templo es la menorá candelabro. Ahora, gente, este que están viendo aquí detrás no es el original. El original está en la calle, está expuesto para que todos puedan ver. Fue hecho de oro, gente. Costó más de $1 millón para hacerlo. Y está en la calle, aquí en Israel, para que todos puedan ver. También nos recuerda que Israel es un país seguro. Pero la menorá, el candelabro, no sirve de nada si no tiene aceite. Porque es un candelabro de aceite. Así que aquí abajo tiene estos pequeños recipientes de plástico que son transparentes y podemos ver el aceite dentro. Y también hay una gran cantidad guardada dentro de cada uno de estos jarrones de cerámica. Porque claro, en la época del templo de Jerusalén no era plástico, sino cerámica. Y ponían este aceite, que es aceite de oliva extra virgen, de la mejor calidad posible, lo ponían encima, sobre cada uno de los brazos del candelabro de la menorá y lo encendían, y esto se usaba para iluminar el templo de Jerusalén. Y por eso la menorá, este candelabro, es el símbolo del pueblo de Israel a lo largo de la historia. Veremos este símbolo representado en sinagogas de todo el mundo, en comunidades judías de todo el mundo, y hasta el día de hoy tenemos esta monedita que están viendo ahora en la pantalla que muestra la menorá y también es el símbolo oficial del Estado de Israel hasta el día de hoy. Entonces, gente, la menorá es uno de los símbolos, si no el símbolo más importante de todo el pueblo de Israel. Pero sé lo que quieren ver, quieren venir conmigo a ver el Santo de los Santos, así que vamos. Y aquí a nuestro lado vemos la parroquia, ese paño que separaba el Santo de los Santos del resto del tiempo. Por ejemplo, solo el sumo sacerdote podía entrar aquí y solo un día al año, el día de Yom Kippur, el día del perdón, el día más importante del calendario judío. Vamos a abrir ahora, obviamente este no es el Santo de los Santos original, aquí estamos viendo cómo se veía. ¿Dónde está el Santo de los Santos? El Santo de los Santos se encuentra hoy en día en el monte del templo, en el lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Los utensilios que hay aquí en el instituto, todos son utensilios hechos para ser utilizados en el tercer templo de Jerusalén, con una excepción. El Arca de la Alianza, por más hermosa que sea, es una réplica que nos ayuda a entender cómo se veía la original. Porque la importancia del Arca de la Alianza es lo que tenía dentro de ella, principalmente las tablas de la ley con los 10 mandamientos. Cuando los babilonios destruyen el templo de Jerusalén, hace 2600 años, el Arca de la Alianza va a desaparecer. Pero la realidad es que en el segundo templo de Jerusalén ya no había arca.
El lugar, el Santo de los Santos, continúa, pero ya no había arca, y por eso, al menos hasta el momento, por lo que sabemos, el tercer templo, por ahora, no tiene arca. Aquí hablamos del futuro del pueblo de Israel y del tercer templo de Jerusalén, pero siempre me gusta conectar también con nuestro pasado y nuestra historia. Mira, esta piedra para mí es en realidad una de las cosas más importantes que hay aquí dentro. Esta piedra que están viendo aquí, con estos diseños geométricos y esta flor, es un pedazo del portón de Hulda, es decir, es un pedazo del segundo templo de Jerusalén. Y me parece increíble que lograron encontrar y traer este pedazo arqueológico hasta este lugar. Entonces aquí estamos hablando del segundo, del primero y del tercer templo de Jerusalén en un solo lugar. Aquí, en el Instituto del Templo, se han recreado prácticamente todos los utensilios para el templo, pero es importante destacar que la construcción del templo en sí, sobre el monte Moriah, el lugar donde hoy en día se encuentra la cúpula de la roca, no ha comenzado y no hay fecha para comenzar la construcción. Entonces, los utensilios del templo sí se están haciendo, pero el templo de Jerusalén aún no. Estamos llegando al final del Instituto del Templo y aquí es un lugar donde podemos conocer y también tocar el pasado. ¿Pasado? Por ejemplo, aquí podemos ver las 12 piedras que representan a cada una de las tribus de Israel y aquí también podemos, por ejemplo, ver los 11 inciensos porque no podemos tenerlos todos mezclados, pero cada uno por separado podemos tener. Entonces podemos abrir y oler los inciensos del templo de Jerusalén, tocar las piedras, ver las vestiduras. Es una manera de conectarnos con el pasado y con el futuro. Espero que hayan disfrutado aprendiendo un poco más sobre el Templo de Jerusalén y sobre el Instituto del Templo. Nos vemos en la próxima.